Mi hijo adoptivo me dijo, ya no te considero mi padre, lárgate con tu sucio dinero, mientras su esposa reía, así que dije, perfecto, entonces cancelaré los pagos de la hipoteca, y su rostro palideció. Mi nombre es Javier Morales, tengo 52 años, y aunque no soy un hombre de grandes lujos ni de riquezas deslumbrantes, he construido una vida decente con el sudor de mi frente. Vengo de un barrio humilde, de esos donde las casas tienen paredes de bloques sin pintar y los niños juegan fútbol en la calle con una pelota medio desinflada. Mis padres eran trabajadores incansables, mi papá, un albañil que llegaba a casa con las manos agrietadas, y mi mamá, una costurera que pasaba las noches cosiendo para sacar un peso extra. Crecí sabiendo lo que es no tener, pero también aprendí que con esfuerzo y un poco de astucia, uno puede salir adelante. Cuando adopté a Mateo, tenía 32 años. Había logrado cierta estabilidad económica después de años de trabajar como repartidor, ayudante de construcción, y finalmente, como empleado en una empresa de logística. No era rico, pero había aprendido a administrar mi dinero, a ahorrar y a invertir en pequeños negocios que me daban un ingreso extra. No tenía esposa ni hijos propios, y aunque siempre quise formar una familia, la vida no me había dado esa oportunidad. Hasta que conocí a Mateo. Los primeros años con Mateo fueron una mezcla de alegría y desafíos. No era un padre perfecto, pero me esforzaba. Quería que Mateo tuviera una vida mejor que la mía, así que me propuse darle una buena educación. Lo inscribí en una escuela privada modesta, pero decente, aunque eso significaba sacrificar mis propios gastos. A veces no había dinero para comprarme ropa nueva o para salir con amigos, pero no me importaba. Ver a Mateo crecer, verlo aprender y convertirse en un joven humilde y agradecido, era todo lo que necesitaba. Mateo era un buen chico. Siempre lo fue. Cuando era adolescente, me ayudaba con las tareas de la casa y hasta trabajaba los fines de semana en una tienda de abarrotes para ahorrar para sus cosas. Me decía, papi, cuando sea grande, voy a devolverte todo lo que has hecho por mí. Yo le respondía que no necesitaba devolverme nada, que mi mayor orgullo era verlo feliz. Todo cambió cuando Mateo cumplió 25 años y conoció a Camila. Ella era una mujer hermosa, de esas que llaman la atención sin esfuerzo. Tenía el cabello largo y brillante, una sonrisa perfecta y una seguridad que intimidaba. Mateo la conoció en la universidad, donde él estudiaba administración de empresas gracias a la matrícula que yo pagaba. Camila venía de una familia acomodada, de esas que viven en urbanizaciones privadas y miran por encima del hombro a cualquiera que no pertenezca a su círculo. Al principio, no le di importancia. Mateo estaba enamorado, y yo estaba feliz por él. Pensé que Camila era solo una chica con un carácter fuerte, pero que en el fondo lo quería. La primera vez que la invité a casa para una cena, noté que miraba todo con una mezcla de curiosidad y desdén. Mi apartamento no era lujoso, una sala con muebles usados, una cocina sencilla y paredes con fotos de Mateo y yo en nuestros mejores momentos. Ella hizo un comentario sobre lo acogedor que era el lugar, pero su tono sonaba más a burla que a cumplido. No le di importancia. Quería que Mateo fuera feliz, y si Camila era su elección, yo la apoyaría. Con el tiempo, sin embargo, empecé a notar cambios en Mateo. Él siempre había sido respetuoso, agradecido, cercano. Pero poco a poco, empezó a hablar menos conmigo. Cuando lo invitaba a casa, ponía excusas. Cuando le preguntaba cómo estaba, sus respuestas eran cortas, distantes. Una vez, lo escuché hablar por teléfono con Camila, y me dolió escuchar cómo se refería a mí. Sí, mi papá está bien, pero, ¿sabes? Él es un poco simple. ¿Simple? La palabra se me quedó grabada como un cuchillo. Mateo y Camila se casaron 3 años después de conocerse. Yo no estaba del todo convencido de la relación, pero quería apoyar a mi hijo. Para su boda, hice algo que nunca pensé que podría hacer, le regalé una casa. No era una mansión, pero era una casa bonita en un barrio tranquilo, con un patio pequeño y espacio suficiente para que formaran una familia. Para pagarla, usé todos mis ahorros y tomé un préstamo considerable. Además, me comprometí a cubrir los pagos mensuales de la hipoteca, era mi forma de darles un empujón, de asegurarme de que empezaran su vida juntos sin tantas preocupaciones. El día que les entregué las llaves, Mateo me abrazó con lágrimas en los ojos. Papi, no sé cómo agradecértelo. Esto es demasiado. Camila, en cambio, solo sonrió y dijo, gracias, Javier.
Es un buen comienzo. Su tono era frío, como si la casa no estuviera a la altura de sus expectativas. Me dolió, pero lo dejé pasar. Quería creer que con el tiempo ella aprendería a valorarme. Con los años, la actitud de Mateo hacia mí empeoró. Camila y su familia parecían tener una influencia cada vez mayor sobre él. Empezó a hacer comentarios despectivos sobre mi pasado, sobre mi origen humilde. Una vez, durante una cena en su casa, escuché a Camila decir en voz baja a su madre: Javier es buena persona, pero, sabes, no es de nuestro nivel. Mateo no dijo nada para defenderme. Solo bajó la mirada y cambió de tema. Me dolía ver cómo mi hijo, el mismo que antes me miraba con admiración, ahora parecía avergonzarse de mí. Intenté hablar con él varias veces, pero siempre terminaba en discusiones. Papi, no es que no te quiera, pero Camila tiene razón en algunas cosas. Tú no entiendes cómo es el mundo ahora, me dijo una vez. ¿El mundo? ¿Qué mundo? El mundo de los padres de Camila, que vivían en una burbuja de privilegios y despreciaban a cualquiera que no tuviera su misma cuenta bancaria. A pesar de todo, seguí pagando la hipoteca de su casa. Cada mes, transfería el dinero religiosamente, aunque a veces significaba quedarme con lo justo para mis propios gastos. Lo hacía por amor, porque seguía viendo en Mateo a ese niño de ojos grandes que me llamó papi por primera vez. Llegó diciembre, y como todos los años, esperaba con ilusión la cena de Navidad. Era una tradición que Mateo y yo habíamos mantenido desde que él era pequeño. Poníamos un arbolito sencillo, cocinábamos juntos y compartíamos historias hasta la medianoche. Pero ese año, cuando lo llamé para confirmar la cena, me dijo que no podría venir a mi casa. Camila quiere que pasemos la Navidad con su familia. Ellos hacen una cena más elegante, ¿sabes? Pero estás invitado a venir a nuestra casa. Acepté, aunque algo en su tono me hizo sentir como un extraño. La noche de Navidad, llegué a su casa con un regalo para cada uno, un reloj para Mateo y un collar sencillo para Camila. La casa estaba decorada con luces brillantes y un árbol enorme, mucho más ostentoso que los que Mateo y yo poníamos juntos. Los padres de Camila, Ricardo y Sofía, estaban allí, junto con algunos de sus amigos. Todos me miraron como si fuera un intruso. La cena fue incómoda desde el principio. Camila y su madre hacían comentarios sarcásticos sobre mi ropa, mi trabajo, mi vida. Javier, ¿todavía sigues en esa empresa de logística? Deberías intentar algo más, ambicioso, dijo Sofía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Intenté mantener la calma, pero cada palabra era como una aguja. Entonces, vino el momento que nunca olvidaré. Estaba sirviéndome un poco de pavó cuando de pronto Camila dijo en voz alta: Amor, ¿no has pensado que es hora de dejar atrás el pasado? Tu padre adoptivo no tiene tu sangre y es de origen pobre, no es como nosotros. Luego Mateo, que había estado bebiendo más de lo usual, se levantó de la mesa y me miró con desprecio. Tienes razón, Cami, sabes que papá, ya no te considero mi padre. No eres de mi sangre, y nunca lo serás. Lárgate con tu sucio dinero. El silencio en la mesa fue ensordecedor. Camila soltó una risita, como si fuera un chiste. Sus padres sonrieron, y algunos de los invitados intercambiaron miradas divertidas. Sentí que el aire se me escapaba. Mis manos temblaban, pero logré mantener la compostura. ¿Eso es lo que piensas, Mateo?, le pregunté, mi voz más calma de lo que esperaba. Sí, respondió, desafiante. No eres mi padre. Eres solo un hombre que pagó por tenerme. Y tu dinero no significa nada para mí. Camila rió más fuerte. Vamos, Mateo, no seas tan duro. Pero, Javier, deberías entender que no encajas aquí. Esto es una familia de verdad. No sé de dónde saqué las fuerzas, pero me puse de pie. Miré a Mateo a los ojos, al chico que había criado, al que le había dado todo. Perfecto, dije. Si no soy tu padre y mi dinero es tan sucio, entonces no hay razón para que siga pagando la hipoteca de esta casa. A partir de mañana, se acabó. El rostro de Mateo palideció. Camila dejó de reír. Los padres de Camila se miraron, incómodos. Nadie dijo nada mientras tomaba mi chaqueta y salía por la puerta. Afuera, el aire frío de la noche me golpeó la cara, pero no sentí nada. Solo un vacío que crecía dentro de mí.
Esa noche, manejé hasta mi apartamento en silencio. No encendí la radio, no puse música. Solo quería escuchar mis propios pensamientos, aunque dolieran. Pensé en los años que pasé criando a Mateo, en los sacrificios, en las noches sin dormir. Pensé en cómo, a pesar de todo, lo había amado como si fuera mi propio hijo. Y ahora, él me había dado la espalda, influenciado por una mujer y una familia que nunca me aceptarían. No dormí esa noche. Me senté en la sala, mirando las fotos de Mateo y yo que aún colgaban en la pared. Una parte de mí quería llamarlo, disculparme, decirle que no hablaba en serio. Pero otra parte, más fuerte, me decía que ya era suficiente. Había dado todo por él, y no podía seguir permitiendo que me trataran como si no valiera nada. Al día siguiente, cancelé los pagos automáticos de la hipoteca. Llamé al banco, confirmé que mi nombre ya no estaría asociado con la deuda de la casa. Había pagado más de $200.000 en los últimos 5 años, y aunque sabía que esta decisión cambiaría todo, sentí una extraña paz. No era venganza, no exactamente, era justicia, era poner un límite. El silencio en mi apartamento se volvió mi compañero constante después de esa Navidad. Los días siguientes pasaron como en una niebla, me levantaba, iba al trabajo, regresaba a casa y me sentaba en la misma silla de siempre, mirando el vacío. No había risas, no había mensajes de Mateo, no había nada. Solo el eco de sus palabras resonando en mi cabeza: ya no te considero mi padre. Lárgate con tu sucio dinero. Cada vez que lo recordaba, sentía una punzada en el pecho, como si alguien me apretara el corazón con una mano fría. Pero también había algo nuevo dentro de mí, una chispa de determinación. Por primera vez en años, me permití sentir que no tenía que cargar con el desprecio de nadie, ni siquiera de mi propio hijo. Había dado todo por Mateo, y aunque lo amaba con cada fibra de mi ser, no podía seguir dejando que me pisotearan. Cancelar los pagos de la hipoteca fue mi forma de decir basta. No fue una decisión fácil, pero fue necesaria. Y, aunque no lo admitiría en voz alta, una parte de mí estaba ansiosa por ver cómo reaccionarían Mateo y Camila cuando se dieran cuenta de que el sucio dinero, que tanto despreciaban, era lo que sostenía su vida cómoda. No tuve que esperar mucho para saber de ellos. 2 semanas después de Navidad, mi teléfono sonó mientras estaba preparando un café en la cocina. Era Mateo. Su nombre en la pantalla me hizo dudar. Por un momento, pensé en no contestar, pero algo me dijo que debía escuchar lo que tenía que decir. Respiré hondo y descolgué. Papá, ¿qué hiciste?, dijo sin siquiera saludar. Su voz estaba cargada de pánico, algo que no había escuchado en él desde que era un niño pequeño y tenía miedo a las tormentas. El banco me llamó hoy. Dijeron que el pago de la hipoteca no se procesó porque tú siempre pagas. Me quedé en silencio por un segundo, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Luego respondí, con la voz más calmada que pude: te dije que si no era tu padre y mi dinero no valía nada para ti, entonces no había razón para que siguiera pagando. Lo dije en serio, Mateo. Pero no puedes hacer eso, gritó. Esa es nuestra casa, Camila y yo no podemos pagar la hipoteca solos, ¿qué esperas que hagamos? Sentí una mezcla de tristeza y rabia. Tristeza porque mi hijo, el mismo que había criado con tanto amor, estaba más preocupado por el dinero que por lo que había pasado entre nosotros. Rabia porque, incluso ahora, no había un ápice de arrepentimiento en su voz. Solo exigencia, como si yo estuviera obligado a seguir sosteniendo su vida. Mateo, dije, manteniendo la calma, durante 5 años pagué la hipoteca de esa casa. Más de $200.000. Lo hice porque te amo y quería darte un buen comienzo. Pero tú y Camila dejaron claro que no me quieren en sus vidas. Me echaste de tu casa en Navidad, delante de todos, mientras ella y sus padres se reían. ¿Qué esperabas que hiciera? Que siguiera pagando como si nada. Colgué antes de que pudiera responder. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos temblaban, pero no me arrepentí. Por primera vez, sentí que había recuperado un pedazo de mi dignidad. Los días siguientes fueron un torbellino. Mateo me llamó varias veces, pero no contesté. Dejó mensajes de voz, primero furiosos, luego suplicantes. Papi, por favor, hablemos. No podemos perder la casa. Javier, esto no es justo, tú sabes que no podemos pagar eso. Papi, lo siento, ¿está bien? Solo vuelve a pagar,
por favor. Cada mensaje era un recordatorio de lo que había perdido, pero también de lo que estaba ganando, mi respeto propio. Mientras tanto, recibí una llamada del banco. Me explicaron que, al no recibir el pago, habían notificado a Mateo y Camila que debían cubrir la cuota pendiente o enfrentarían consecuencias. La casa estaba a nombre de Mateo, pero yo había sido el garante de los pagos. Al retirar mi apoyo, la responsabilidad recaía completamente en ellos. Según el banco, si no pagaban en los próximos meses, la casa entraría en proceso de ejecución hipotecaria. No sentí alegría al escuchar eso, pero sí una extraña sensación de justicia. Ellos habían elegido despreciarme. Ahora tendrían que enfrentar las consecuencias. Unos meses después me enteré de algo que me dejó sin palabras. Los padres de Camila, Ricardo y Sofía, habían decidido pagar la hipoteca de la casa de Mateo y Camila. Pero no fue un acto de generosidad. Lo hicieron con una condición: Mateo debía transferir la propiedad de la casa exclusivamente a nombre de Camila. Y él aceptó. La noticia me golpeó como un balde de agua fría. No podía creer que Mateo, el hijo que había criado, el que una vez me prometió devolverme todo lo que había hecho por él, hubiera cedido la casa que yo le regalé. Esa casa por la que sacrifiqué mis ahorros, por la que tomé préstamos, por la que trabajé hasta el cansancio, ahora estaba en manos de Camila, alguien que siempre me había despreciado. Sentí una mezcla de lástima e indignación. Mateo había sacrificado su orgullo, su independencia, todo por mantenerse en el favor de la familia de Camila, una familia que nunca lo aceptó por ser menos que ellos. Me enteré después que Mateo estaba desesperado. El banco ya les había enviado una notificación de ejecución hipotecaria, y Camila lo presionó, diciendo que si no conseguían el dinero, ella lo dejaría. Los padres de Camila ofrecieron pagar, pero solo si la casa quedaba a nombre de su hija. Dijeron que no confiaban en Mateo, que no era de su nivel para ser dueño de una propiedad así. Mateo, en su desesperación, cedió. Pensé en cómo mi hijo, el que yo había criado con valores de humildad y esfuerzo, había llegado a ese punto. Me dolió, pero también me hizo ver la verdad: él había elegido ese camino. No pasó mucho tiempo antes de que la situación tomara un giro aún más cruel. Un mes después, supe que Camila había pedido el divorcio a Mateo. Ella le dijo que no era suficiente para ella. Le echó en cara su origen humilde, diciendo que nunca había estado a la altura de su familia y que no podía seguir con alguien que dependía de otros para sobrevivir. La ironía era insoportable: durante años, yo había sido quien sostuvo su estilo de vida con los pagos de la hipoteca, y ahora ella usaba esa dependencia para humillar a Mateo. La casa, ahora a nombre de Camila gracias a la maniobra de sus padres, se convirtió en su arma final. En el divorcio, ella se quedó con la propiedad, dejando a Mateo sin nada. Él tuvo que mudarse a una pequeña habitación, mientras Camila seguía viviendo en la casa que yo había comprado con tanto esfuerzo. La rabia que sentí al enterarme no era solo por Mateo, sino por la injusticia de todo. Había dado todo por esa casa, por el futuro de mi hijo, y ahora estaba en manos de alguien que me había tratado como basura desde el primer día. A pesar de la rabia, sentía lástima por Mateo. Había caído en la trampa de Camila y su familia, había dejado que lo moldearan hasta convertirlo en alguien que no reconocía. Pero también sabía que él había tomado sus propias decisiones. Cada vez que eligió ponerse del lado de Camila, cada vez que permitió que me humillaran, estaba cavando su propio hoyo. Y ahora, estaba pagando el precio. Hace unos días, Mateo apareció en mi apartamento sin avisar. Lo dejé entrar. Se sentó en el sofá, mirando al suelo. Me equivoqué, papá, dijo. Dejé que Camila y su familia me cambiaran. Perdí todo: la casa, a Camila, mi orgullo. Y te perdí a ti. Solo quiero que me perdones. Sus palabras me dolieron, pero no podía ignorar años de desprecio. Mateo, respondí, te amo, pero lo que hiciste no se borra con una disculpa. Me echaste de tu casa en Navidad, dejaste que se rieran de mí. Si quieres una relación, debe ser desde cero, con respeto. Y no pagaré nada más. Tienes que ganarte tu vida, como yo lo hice. Él asintió, con lágrimas en los ojos. Lo entiendo, papá. Trabajaré para salir adelante. Solo no me dejes fuera de tu vida. No prometí nada, pero le dije que el tiempo lo diría. Cuando se fue,
Sentí alivio y tristeza. Había dejado una puerta entreabierta, pero dependería de él cruzarla. Ese encuentro marcó un cambio en mí. Me sentí libre, no de Mateo, sino de las expectativas que me habían atado. Había amado a mi hijo con todo mi corazón, pero ya no sacrificaría mi paz por nadie. No sé si todo volverá a ser como antes, pero solo sé que en este momento, me siento libre. Estoy libre, no solo de las cadenas del pasado, sino de la necesidad de probarle nada a nadie. Descubrí que mi vida es más grande de lo que nunca imaginé. Y nadie, ni Mateo, ni Camila, ni su familia, podrán quitarme eso. Suscríbete para más historias diarias.